Bienvenidos al podcast de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre sexo y para eso tenemos con nosotros a una sexóloga, Victoria Crosta. Con ella hablaremos sobre la falta de información que hay sobre este tema en general y cómo afecta eso luego cuando empezamos a tener relaciones sexuales. Tocaremos el tema de las disfunciones y otros problemas relacionados con la sexualidad. Hablaremos de las modas en el sexo, de la sexualidad en las personas con diversidad funcional, también en las personas de la tercera edad, etc. Es un episodio muy interesante y espero que os guste. También os quiero decir que os podéis suscribir al canal si no os queréis perder los siguientes episodios. Y dicho esto, vamos allá con la entrevista. Hola Victoria, encantado de tenerte aquí en el podcast de hoy. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro, me alegro. Sí, el tema de hoy creo que es un tema que es súper interesante y que se habla muy poco. Y la primera pregunta que te quiero hacer es precisamente relacionada con eso. Porque Bien. cuando nos empezamos a interesar por el tema de la sexualidad y somos jóvenes, se nos habla muy por encima del tema, es como siempre, como si fuera un tabú, con poca normalidad. Y acabamos Sí. sacando información de igual gente joven que tampoco tiene experiencia, de internet, la pornografía, etcétera. ¿Por qué Sí. crees que pasa eso? Y luego, cuando empezamos a tener sexo con otras personas, ¿cómo crees que nos afecta? Bien, yo creo que esto viene de tiempo atrás en un punto, ¿no? Creo que esto de que la sexualidad sea un tabú, sea algo de lo que no se habla, sea de algo que muchas veces es vivido hasta como un problema, ¿no? Por ahí si uno piensa, no sé, en padres primerizos, cuando van sus hijos desarrollándose y van creciendo, es, uy, y mira cuando empiece a traer un novio, una novia, ¿no? Ni que hablar la sexualidad cuando los chicos van desarrollándose y tienen alguna discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Y creo que esto viene principalmente de muchas áreas, ¿no? Del desconocimiento por un lado, pero de una gran influencia dentro de lo que tiene que ver la religión, ¿no? Esta concepción de que el sexo o la sexualidad es meramente para fines reproductivos y punto, ¿no? Cuando en realidad la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Sirve para reproducir el placer, para reproducir la intimidad, para reproducir la autoestima, ¿sí? No solamente la reproducción de la especie. Entonces, digamos, esto viene de antaño y de alguna forma esto de que el sexo sin ese tipo de fines esté bien visto es algo que socialmente está vetado, por lo pronto, dentro de lo que es la cultura occidental. ¿Sí? Vamos a hablar. Y en ese despertar sexual, las personas buscamos información, ¿no? Y es así como acudimos a las fuentes que vamos encontrando, ¿no? Le hace internet, los pares, revistas que se comercializan popularmente, por ejemplo. Y yo siempre digo que ese tipo de fuentes, de alguna manera, como que mal educan, ¿no? Nos enseñan en función de, digamos, desde lo que tiene que ver con la imagen corporal, desde cuerpos que no son accesibles o reales para la mayoría de las personas, desde anatomías que no tienen nada que ver con el general de las personas, desde rendimientos, ¿no? A la hora, estoy hablando principalmente en cuanto a lo que por ahí podemos ver en relación a la pornografía, ¿no? Entonces uno va creciendo con un ideal, ¿no? De lo que debería ser la norma, ¿sí? Muy distorsionado de la realidad. Y en consecuencia, uno se frustra. Y al estar frustrado, uno sigue buscando más información, ¿no? Que a la vez alimenta todo este gran fantasma. Lamentablemente, en países como España un poco más, pero en Argentina no tanto, lo que tiene que ver con las leyes de educación sexual integral que apuntan a poder formar a los chicos y chicas, ¿no? Dentro de lo que es la sexualidad, son muy flojas, son muy laxas. Entiendo que en España y en otros lugares de Europa todo lo que tiene que ver con el ESI, que es Educación Sexual Integral, están mucho más desarrollados, pero por lo pronto acá, para que se den una idea, en las escuelas, a la hora de por ahí poder darle a los chicos alguna charla en relación a esto,
No se pueden mostrar de repente anatomías o cuerpos reales, ¿no? No se puede mostrar de repente la figura de un pene real porque está prohibido. Para que los chicos puedan acceder a estas clases o a estos talleres se necesita autorización de los padres y muchas veces los padres no autorizan esto. De repente quienes dictan estos talleres son los mismos docentes que por ahí después les enseñan clases de matemática, de literatura, y en ese sentido es imposible generar o educar, ¿sí?, para una sexualidad donde el foco tenga que estar en el disfrute, con responsabilidad, pero en el disfrute. Muchas veces, hasta donde llegamos es, bueno, a saber en relación a la sexualidad, de, bueno, tener cuidado con no quedarte embarazada, o ojo con las enfermedades de transmisión sexual que te puede llegar a contagiar, ¿no? Pero el capítulo del disfrute, ¿no? El capítulo de lo que tiene que ver con la responsabilidad afectiva, el capítulo que tiene que ver con el autoconocimiento se olvida. Y es ahí donde aparecen un montón de baches, de padecimientos, de dificultades que a la corta o a la larga eclosionan, ¿no? Y que de alguna forma hacen que estas personas eventualmente por ahí lleguen a la consulta, ¿sí?, con prototipos o con ideales que son ficticios, ¿no? Y por ahí son padecimientos que se acarrean desde de hace mucho tiempo, ¿sí?, que digamos, en una primera entrevista, en una primera sesión se pueden evacuar, porque es tan importante poder contar con información que sea fidedigna, ¿no?, y real, que justamente, ¿no?, por ahí poder tener este tipo de acceso, ¿no?, a formación, a profesionales, a educadores, ¿sí?, sería como clave en ese sentido. Así que creo que va un poco por ese lado, ¿no? Cómo estos esquemas o estos ideales pueden afectarnos no solo en la vida sexual, sino también en la autoestima de las personas y de los jóvenes. Sí, decías, claro, el tema de compararnos con lo que es normal, ¿no? Y claro, Sí. ¿cómo hacemos para dejarnos de comparar? Y me viene a la cabeza el tema de compararse en cuanto al tamaño, en cuanto a la regularidad. Rendimientos, Sí, sí, exacto. regularidad. Sí, Sí, sí. el apetito sexual a veces también es normal que tenga. También, sí. Que quiera, que no quiera, cuánto es normal, ¿no? Esas son consultas clásicas que si bien, a ver, hay una realidad, hay un montón de estudios que buscan ese tipo de datos, ¿no? Si vamos a los números, están los números, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con frecuencia, apetito sexual, tamaños y demás. Pero yo siempre digo, a ver, lo normal o anormal es tan relativo, ¿sí?, que creo que en realidad lo que uno tiene que pensar es, en tanto lo que yo esté haciendo me haga bien, ¿sí?, y no me produzca ningún malestar significativo, vamos bien, ¿no? Socialmente estamos, ¿no?, cada vez más acostumbrados a esto de compararnos con el otro. Tenemos cada vez más acceso a la información del otro que inclusive no es un otro distorsionado. Nos damos un toque de este tema, ¿no? Lo que uno ve en las redes sociales. Sí. ¿No? Debería de entrenar tantas veces por semana, debería de tener este tipo de cuerpo, este tipo de físico, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Como muchas veces, yo creo que en parte tiene que ver con esto de la globalización y el acceso cada vez más automático de la información, que hace que uno vaya de alguna forma, ¿no? Saliéndose de su yo y empezando a generar esta comparación con el otro, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que es anormal, ¿verdad? Entonces, como que en ese sentido mi leitmotiv es, hasta ahora, ¿lo que estás haciendo te hace bien? ¿Te genera algún malestar significativo? Si la respuesta es que sí te hace bien y que no te genera malestar ni a vos ni al otro, vamos para adelante. Y alguien, por ejemplo, que no sepa exactamente qué le gusta, qué no, y tenga ese tipo de, bueno, se esté comparando y demás, ¿cómo lo puede hacer un poco para encontrarse a nivel sexual a él mismo y aprender a disfrutar a su manera? ¿Qué recomendaría Bien, así en general? bien, bien. Para mí, en ese sentido, a ver, entiendo que tu pregunta va por ahí apuntada a alguien que tal vez está desarrollándose o que está en su despertar sexual, independientemente de la edad que pueda tener, ¿no? A ver, yo por un lado lo que aconsejo a la hora por ahí si estamos hablando de material, ¿no?, concreto o didáctico, yo lo que aconsejo es de repente buscar papers,
¿sí? Académicos en Google, ¿no? Si queremos ir a una fuente práctica. Que en ese sentido son bastante confiables, ¿sí? Por otro lado, algo que yo creo que es también súper importante es la comunicación, ¿sí? La sexualidad es, digamos, es individual, es personal, pero es con un otro también, ¿no? Entonces esto de poder comunicarle al otro, poder manifestar, poder expresar estas dudas, estas inquietudes, estas curiosidades, yo creo que es súper importante, ¿no? Siempre y cuando uno lo hable desde un lugar del respeto y desde un lugar, ¿no? Como, desde un lugar como de explorador, ¿no? Yo creo que eso es clave también a la hora de esta búsqueda, ¿no? Ponerse en un lugar un poco como de exploradores, intentando dejar de lado estos prejuicios, intentando, es muy difícil, ¿no? Pero intentando por lo pronto visibilizar que hay un otro que es la mirada del otro la que nos está diciendo esto sí, esto no. Vamos a este tema, ¿no? Por ejemplo, las modas que uno encuentra dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Las modas desde prácticas sexuales, desde anatomías sexuales, desde, no sé, un ejemplo concreto, desde, no sé, la depilación en las mujeres, ¿no? Esto de cómo van cambiando a lo largo de la historia, a lo largo, ¿no? Y en ese sentido, digo, me parece que está bueno por lo pronto tomar conciencia, ¿sí? De que hay ciertas cosas que nos están estructurando nuestros gustos. Y eso también, ¿no? Yo a veces digo, bueno, ¿cuántas personas, cuántas miradas hay en una cama en un encuentro de a dos, ¿no? Es decir, con cuántas personas nos vamos a la cama en tanto, digamos, estos ideales, estos esquemas, esta desinformación que se lleva o que uno la lleva al momento de la intimidad. Y que justamente es todo eso lo que muchas veces genera estas dificultades o estos padecimientos o estas disfunciones en el orden de lo sexual, ¿no? Yo lo que siempre digo es que la ansiedad, ¿no? Es el enemigo mortal de la sexualidad, ¿no? Justamente uno necesita estar en un estado de relax para que toda nuestra fisiología y nuestra anatomía funcione correctamente. Si uno está con estos pensamientos, ¿no? Con estas miradas, con estas cuestiones en simultáneo, es imposible poder disfrutar y poder tener un rendimiento que nos haga sentir satisfechos. ¿Sí? No satisfechos a un otro, no satisfechos a un estándar social, no satisfechos al otro. Uno tiene que pensar en ese sentido, en el disfrute propio. Es decir, muchas de las disfunciones vienen a partir de un problema mental, ¿no? Igual estar muy presente. Exactamente. Exactamente. La mayoría, de hecho, de las consultas y de las dificultades que las personas tienen en cuanto a la sexualidad parten de un origen emocional o psicológico. De hecho, es muy gracioso, es muy chistoso que los pacientes en general, antes de llegar a la consulta, pasaron por 500 médicos, 500 especialidades, 500 estudios médicos, análisis de sangre, ecografías, todo, en busca de que haya algo orgánico, ¿no? A Que ver si esté me mal, sacan esto. sí. Exactamente, ¿no? A ver si me sacan esto, si me pongo no sé, si me diagnostican de esto, puedo solucionarlo, como si con una pichicata, con una pastilla, pudiese solucionarse, cuando en realidad, la mayoría de los casos, hay casos donde no, es de origen emocional, ¿no? Emocional y de origen también intelectual. ¿Y con esto a qué me refiero? Volvemos a lo anterior. Es de origen intelectual en tanto hay una desinformación, en tanto hay cosas que estamos mal aprendiéndolas, ¿no? Y muchas veces se llega a la consulta en búsqueda de eso, de información, ¿no? Vos hace un ratito me preguntabas, bueno, ¿dónde buscar información? Bueno, buscar en especialistas, totalmente, ¿no? Y muchas veces en esto, ¿no? En una primera consulta se logra conseguir esa data, esa información y se genera un alivio, ¿no? Que es tremendo, es tremendo. Claro, supongo que la gente entiende que no le pasa nada y que realmente es algo que se tiene que trabajar a nivel Ex personal en general. Exactamente, exactamente. Cuando hay que trabajar a través de lo que es la terapia sexual, que es a lo que yo me especializo, ¿no? De la sexología, se trabaja de forma concreta a través de terapia principalmente cognitiva comportamental, donde se trabaja de forma focalizada en poder erradicar este síntoma. A mí no me gusta hablar de patologías, sino de dificultades a nivel sexual, ¿no? ¿Cuáles son las más Porque típicas? Sí. bueno, las dificultades más típicas que uno
nota en el consultorio tienen que ver principalmente en los varones, en relación a por ahí disfunciones eréctiles o eyaculación rápida, ¿sí? También llegan a la consulta muchos pacientes varones con inquietudes en relación al deseo, ¿no? O a falta de deseo. Y en el caso de las mujeres, lo que se da de forma más predominante tiene que ver con dificultades a la hora de poder llegar al orgasmo, y también cuestiones que tienen que ver con, que va asociado, ¿no?, a esto, con dificultades que tienen que ver en el orden de dolores o molestias a la hora de la penetración o la imposibilidad de ser penetradas. Digo, así como a grandes rasgos. Casualmente, bueno, en esta situación de pandemia todo se potenció y todo cambió un montón, ¿no? Desde, bueno, seguramente lo hayan hablado, ¿no? Desde nuestra alimentación, nuestra forma de hacer ejercicio y la sexualidad de las personas, un montón. Desde la forma en la que nos conocemos, desde la forma en la que nos podemos vincular, desde, bueno, nuestro estado emocional, ¿sí? Y ni que hablar de las personas que estuvieron o están haciendo esta cuarentena en convivencia, ¿no? Entonces, ahí también se despertó otro gran universo de dificultades, ¿no? Principalmente se llega a la consulta con, bueno, esto que tiene que ver en cuanto al apetito sexual, ¿no? A esta dificultad de poder encontrarlo o de estar sintiendo de que no se tiene. Y también mucho esto de, a ver, en esta cuarentena, algo que surgió, o que ya venía surgiendo, ¿no? Pero que de alguna forma se potencializó más, tuvo que ver con esto de las redes sociales y de las aplicaciones a la hora de conectar y conocer gente. Entonces, eso también hizo que un montón de cuestiones a la hora de poder de repente llegar al momento de la intimidad se dieran de forma más rápida, lo cual también, digamos, atrajo o en consecuencia produjo ciertas dificultades en cuanto a que hay veces que se llega al encuentro sin tener un vínculo o un grado de intimidad suficiente, ¿no? Es decir, si uno va a la casa de alguien por primera vez y en esa primera vez, sin conocer en profundidad a la persona, se llega al encuentro sexual, muchas veces, o lo que yo he visto en mi consulta, es que el rendimiento o la satisfacción no es plena. Entonces, también, digamos, en ese sentido hubieron algunos cambios en relación a la sexualidad de las personas y la cuarentena, ¿no? Que también fue como un quiebre, yo creo. Sí, claro, al final a una persona que está sufriendo por un problema de estos, lo primero que le dirías que es, porque hablas también de sentirte bien, estar cómodo y entender esto como igual una alarma que te está diciendo que algo no está bien. Exacto, Primer exacto. paso para solucionar esto, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el primer paso para solucionar esto es informar, darle al paciente o a la persona información, que pueda entender qué es lo que pasa. Cuando uno entiende lo que está pasando, cuando uno entiende sobre la respuesta sexual humana, ¿no? Cómo es que uno responde sexualmente, cuando uno entiende de dónde viene, ya eso genera alivio. Uno empieza a poder hacer de alguna forma más tangible lo que está pasando, ¿no? Vamos a otro caso, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad, ¿no? Una cosa es sentir ansiedad y otra cosa es entender qué nos está disparando la ansiedad, cómo se genera, fisiológicamente qué es lo que nos está pasando en el cuerpo. Entonces, si bien eso no es una solución, es lo primero y lo que a mí me gusta siempre en las primeras consultas dejarle a los pacientes, ¿no? Esto de, bueno, lo que te está pasando viene de acá, de acá, de acá, de acá, ¿no? Y eso se va logrando en el trabajo en conjunto con el paciente, ¿no? Esto de poder entender de dónde viene, por qué se manifiesta así, cómo lo vamos a poder trabajar, ¿sí? Me gusta también poder darles como cierto pronóstico a los pacientes, ¿no? En cuanto a que, bueno, el tiempo que puede llegar a durar el tratamiento, el pronóstico si pueden haber buenas mejorías o no tantas, ¿no? También me gusta de alguna forma hablar con el paciente en relación a las expectativas, ¿no? Y poder hacer esas expectativas más reales, ¿no? Hay veces que vienen pacientes que dicen, no sé, bueno, yo quiero que después de esta consulta no volver a tener este inconveniente, ¿no? Dame un remedio, dame una... Bueno, no. Hay que trabajar, ¿no? Un poco. Hay que trabajar,
no existe ninguna pastilla, ninguna pichicata que nos vaya a solucionar estas cuestiones. Lleva tiempo, también en esta era de la inmediatez, el tiempo y tolerar la frustración de lo que implica un trabajo personal de este estilo, frustra, ¿no? Entonces, y también muchas veces en cuanto a las expectativas, esto de que aprendan que por ahí van a haber cuestiones que no se van a poder revertir en un 100%, pero que sí van a poder mejorar notablemente, ¿no? Y ahí es donde me echo y mezclo con esto que hablamos al principio, estas expectativas que se generan en relación a estándares que se escapan de la media, ¿no? Digo, y vuelvo a esto que hablamos en relación a la pornografía. Esas personas, más allá de que a ver, es su medio de vida, es su trabajo, ¿no? Digamos, esos cuerpos, esas anatomías, esos rendimientos no tienen que ver con algo genuino, con algo real, ¿sí? Es su medio de vida, punto, pero no tiene que ver con lo que uno pueda llegar a esperar en cuanto a un encuentro sexual pleno y satisfactorio entre entre dos o más personas. Cambiando de tema Sí, radicalmente, hoy he visto que en Instagram publicabas una historia en la sí. que se tocaba el tema de la sexualidad en personas con diversidad funcional o discapacidad. Esto es algo de lo que se habla muy poco y realmente me Sí. parece súper interesante. Y Ujú. también la sexualidad en la tercera edad es algo que nos va a llegar a todos y tampoco se habla Sí, mucho. ¿Cómo es sí, la sexualidad en estos casos? ¿Y nos podrías sí, explicar un poco? sí, sí. Es curioso porque justamente la tercera edad, tanto la tercera edad como el grupo de las personas con diversidad funcional o discapacidad son, digamos, son universos o son grupos que en general desconocemos o que en general no les damos mucha bolilla, no les prestamos tanta atención porque en el fondo nos generan padecimiento, ¿no? El hecho de saber o tomar conciencia de que, uy, el tiempo pasa, ¿no? O el hecho de que, uy, uno puede de repente tener en su familia o en la vida misma de uno algún tipo de situación en la que atraviesa una diversidad funcional, ¿no? Y la diversidad funcional, partiendo primero del tema que vos tocabas, es súper amplia, ¿no? Desde diversidades que tienen que ver en cuanto a lo cognitivo, diversidades en cuanto a lo funcional, diversidades que son, digamos, para toda la vida o circunstanciales, ¿no? Y es súper interesante porque, a ver, muchas veces se deja de lado el hecho de que este tipo de personas sean personas deseantes y deseadas, ¿no? Personas que tienen deseos sexuales, que tienen una sexualidad y que también son plausibles de ser deseadas por otro, ¿no? Y muchas veces en estos grupos familiares donde al joven con diversidad funcional el despertar sexual es vivido como un problema, ¿no? Se tiende o a callar, ¿no? A tapar o a ignorar o a estigmatizar, ¿no? Uy, se los hipersexualizan un punto, ¿no? Sobre todo pasa mucho en las familias o en las personas que por ahí tienen a un familiar con síndrome de Down, ¿no? Se los tiende a sexualizar. Se genera este prejuicio de que son personas muy sexuales, ¿no? Cuando en realidad su sexualidad es diferente, ¿sí? Mismo una persona con alguna dificultad en cuanto a lo cognitivo o lo intelectual, ¿no? Son también seres deseantes. De hecho, en España y acá también se está empezando a hablar mucho de un rol que es súper importante, que es el rol del facilitador sexual. Si bien hasta donde sé en España no está reglamentado por ley, acá definitivamente no, sé que está en tratativas de poder reglamentar este rol que se llama, como te decía, se llama el facilitador sexual. El facilitador sexual viene a ser un terapeuta, ¿sí? Que va a facilitarle los encuentros sexuales a estas personas. Lamentablemente, al no estar reglamentado en estos países, lo que se termina haciendo es muchas veces trabajadores o trabajadoras sexuales terminan haciendo este rol, ¿sí? Dentro de lo que es la diversidad funcional, inclusive, como vos decías, es tan difícil imaginárselo, muchas veces los dejamos de lado, al punto de que tampoco llegamos a contemplar, por ejemplo,
la homosexualidad, algo tan, digamos, trivial y cotidiano, la Sí. homosexualidad en estas personas, ¿no? Si nos llegamos a imaginar la sexualidad en personas con diversidad funcional, nos podemos llegar a imaginar hasta ahí, ¿no? Un chico y una chica que tienen un encuentro sexual. Ahora, y ya sabemos, ¿no? Cada vez lo que tiene que ver con la amplitud de las elecciones sexuales es más amplia. Entonces, digamos, no podemos ni pensar en una persona con discapacidad homosexual o una persona con discapacidad y trans, ¿no? El universo es enorme en ese sentido. Entonces yo creo que en ese campo nos falta todavía caminar un montón. Nos falta aprender un montón, nos falta visibilizar un montón. Y creo que es súper, súper importante porque la sexualidad en las personas es parte de la salud, sin dudas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la sexualidad en la tercera edad también, ¿no? Esto de que también a veces hacemos como la vista gorda, decimos acá, nos hacemos los desentendidos, ¿no? De que, Mm. uy, no, mirá esta persona, o mi papá, o mi abuelo, mirá, no, para nada. Y la realidad es que sí, la sexualidad va mutando, va cambiando, eso sin dudas. Lo que entendemos por sexualidad va cambiando, y en ese sentido yo creo que es muy importante dejar en claro que la sexualidad no es genitalidad. La sexualidad no es una vagina, un pene o dos penes, ¿no? La sexualidad tiene que ver con todo lo que rodea lo genital, desde una caricia, un beso, agarrarse la mano, una charla, una risa, ¿no? Lo que sucede después del encuentro sexual, ¿no? Esto de me gusta decirle ese término, el sobresexo. Viste que está el término sobremesa, que es cuando uno se queda Sí. después de comer haciendo la sobremesa, charlando. Bueno, el sobresexo, que tiene que ver con, bueno, ¿qué sucede después del encuentro? ¿No? Porque el encuentro, vamos al caso, puede estar excelente, Sí. pero si de repente terminaron y, no sé, agarras el celular, te fuiste y ya está, la sensación que te queda es desagradable, ¿no? Entonces, vuelvo a esto, ¿no? La sexualidad es el todo, es el antes, es el durante y es el después, ¿sí? Claro. Y volcándolo a esto que vos decías, ¿no? Estos grupos que tienen que ver con minorías, ¿sí? Que son las personas con diversidad funcional y las personas de la tercera edad, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque por ahí uno se imagina, no, ¿cómo mi abuelo va a estar teniendo relaciones íntimas con mi abuelo? Y no, pero no es lo que vos te imaginas, se transforma, pero lo tienen. Y es súper importante, y es un área súper vital, y es súper importante que también se visibilice porque esos mismos grupos también acarrean con ese prejuicio, ¿no? De cómo voy a tener este deseo sexual. Y la verdad que está muy bueno y es muy sano. Entonces creo que está bueno también, ¿no? Hoy día las redes nos ayudan a poder visibilizar un montón de cosas desde un lugar constructivo y sano. Entonces creo que está bueno esto, ¿no? Por lo pronto aprovechar este tipo de espacios para lanzar como disparadores, ¿no? Para que la Sí. gente y que todos podamos seguir trabajando un poco más en esto de la sexualidad en su amplio espectro, porque nos atraviesa a todos, a todos. Sí, ahora que me decías eso, Uh pensándolo, -huh. claro, estamos a veces muy centrados en que la sexualidad gira alrededor de tener un orgasmo, ¿no? Y ahora me decías esto de las caricias, Mm. el antes, el después y demás. Claro, muchas veces no Ujú. prestamos atención a eso. Exacto, y también esto que acabas de decir, ¿no? Lo llamamos coitocentrismo, ¿no? Esto de que el foco tenga que estar puesto en esto de la penetración, y ni que hablar del orgasmo, ¿no? Como muchas veces se mide por satisfactorio o no un encuentro en función de si se ha logrado llegar al punto del clímax, ¿no? Terminando siendo una exigencia, ¿no? Sin contar que por ahí después del orgasmo se puede continuar también teniendo relaciones sexuales, sin contar que puede no llegarse a ese punto, pero así todo ser muy, muy productivo, muy satisfactorio, muy lindo, ¿no? Entonces, esto, no delimitar la sexualidad o el encuentro sexual meramente a eso, ¿no? Porque creo que eso termina siendo, cuando todo lo demás estuvo a gusto y estuvo bien, termina siendo anecdótico. Y a la inversa, puede haber estado eso, pero si todo lo demás no estuvo a gusto, no se disfrutó, no fue vivido con goce, no sirve, nos deja un sinsabor, nos deja con un sabor a nada. Y ya para acabar, si nos tuvieras que decir tres cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una sexualidad saludable, ¿qué nos Ujú, dirías? ujú.
Bueno, lo primero yo creo, ya lo dije, que tiene que ver con esto de la comunicación, ¿sí? Con comunicarle al otro, con comunicarle al otro y con comunicarse a uno, ¿no? En este sentido, con poder hablar con uno y decir, bueno, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿De qué se tratan estos prejuicios? Con el hacerse preguntas, ¿no? El diálogo interno, lo digo yo. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo diría o lo pondría como, bueno, tener un espíritu curioso, ¿no? Con ponerse en un lugar de, bueno, de investigar, ¿no? De investigar el propio cuerpo, el propio goce, las propias sensibilidades, las del otro, ¿no? Creo que esas dos cosas se articulan muchísimo. Y por último, creo que otra cosa que también es súper importante tiene que ver con las ansiedades o el tiempo, ¿no? En ese sentido, darse tiempo para entender que es un proceso la sexualidad y que es un proceso en el cual uno va aprendiendo, donde uno va aprendiendo, donde uno va desaprendiendo también, de todo esto de lo que hablábamos, donde uno va cambiando, ¿no? Creo que el término correcto sería esto de aceptar el cambio, ¿no? Que eso, creo que estos tres ítems de alguna forma pueden o llevan a que las personas podamos tener una vida sexual y una sexualidad como con más disfrute, más satisfactoria, más plena, que de eso se trata en definitiva. Más allá de lo que hablábamos al principio, de que su función sea la reproducción, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder disfrutar, con potenciar la intimidad, la autoestima, el disfrute. Al Creo que final, esos serían los tres puntos. claro, es parte de nuestra salud, ¿no? Al final, también. Totalmente, Ujú. totalmente. Es parte de nuestra salud. Así como uno se preocupa por cómo se alimenta, de ir al médico, hacerse las consultas, bueno, la sexualidad es salud. ¿Dónde te podría encontrar la gente si quiere más información sobre lo que haces? Instagram, redes sociales. Sí, ¿Dónde te... estoy en Instagram. Mi Instagram profesional es sexopedia-arg de Argentina, sexopedia-arg. Así que obviamente si quieren saber más info, ver un poco de lo que hago o poder también tener alguna consulta, me pueden buscar por ahí y enviarme algún mensajito que le voy a estar respondiendo. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y espero que esto ayude mucho a la gente que lo vea. Dale, Nos muchas vemos. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao.